días, iglesia, y hoy el Ministerio de Alabanza saluda a todos los hermanos en casa. Buenos días, iglesia. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a este hermoso momento que vivimos, y en esta mañana estamos con nuestros corazones dispuestos, nuestras gargantas dispuestas para adorar a nuestro Dios en esta mañana. Así que no se diga más y vamos a levantar el nombre del Señor en alto.
soy lo entrego a ti. Fiel será mi corazón, nada podrá apagar mi voz. Mi esperanza viva está en ti. El fuego contigo crucé, y sé que no me quemaré. Todo lo que yo soy lo entrego a ti. Aún en la batalla, aún en la tormenta, sé que no me quemaré, todo lo que yo soy lo entrego a ti. Aún en la batalla, Señor, aún en el momento más oscuro, nunca se callará mi voz, Padre. Tú nos recibes y nos aceptas tal como somos, con nuestros defectos, con nuestras virtudes, aún con nuestras condiciones, Señor. Tú nos aceptas tal como somos. Cuando pensaba que era fuerte, que he sido y te he fallado a la misma vez. Intenté tener control, pero no pude. Llegué alto y en un momento y me rendido ante la batalla. Me dejé y me atrajiste de nuevo a ti. Malgasté lo que tenía desesperado, pero descubrí que siempre estuviste ahí. Fuiste tú quien me encontró, tuyo soy, tu amor me cambió, mi error, tu gracia cubrió, no puedo entender, no. Sé que yo no merezco este amor, tu amor que no se puede comprender. Sé que nunca voy a entender, no hay nada que yo pueda hacer. Es Jesús, como soy me ama, como soy me ama. Soy yo para que aceptes mi alabanza, mientras haya aliento en mí, te adoro, Dios. Eres fiel y lleno de gracia y te lo agradezco. Todo lo tienes y aún anhelas mi corazón. Fuiste tú quien me encontró.
que yo no merezco este amor, tu amor que no se puede comprender, desde que nunca voy a entender, no hay nada que yo pueda hacer, es Jesús, tal como soy me amas, como soy me amas. Tu amor no va a dejarme así, tal como soy me amas, tu amor no va a dejarme así. Mi corazón solo tuyo es, ante tu amor yo me rendiré, aquí estoy, tu amor no va a un perfecto mundo, no va a dejarme así, tu amor no va a dejarme así. Que yo no merezco este amor, tu amor que no se puede comprender, desde que nunca voy a entender, no hay nada que yo pueda hacer, es Jesús, tal como soy me amas, tal como soy me amas. Tal como somos nos amas, Señor. Y no es porque lo hayamos ganado, es simplemente por tu gracia, solo porque te pareció, porque te plujo, porque nos amas. Hoy cantamos como hermanos en lo suyo, hijos, todo pueblo, este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo, en tu gracia firme estoy, no me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en ti. La esperanza está en él.
escucharé al miedo. Mi mirada pongo en el cielo, en tu gracia firme soy, no me va a pasar como soy. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo, en tu gracia firme soy, no me va a pasar como soy. Padre, yo sé, mi esperanza está en Él. El sonido de nuestra adoración, las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. En Él está la esperanza, en Cristo. En Él es en quien tenemos que fijar nuestros ojos, porque no hay ninguno como Él. No hay ninguno como Él. Y en esta mañana estamos aquí para adorarle. Los invitamos a adorar. Ven a adorar al que resucitó.
Radiante más que el sol, su amor y gracia derramó. En él encuentro sanidad, por siempre reinará. No hay nadie como Él. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. En Él está la salvación. La cruz nos muestra su amor. Venció la muerte con poder, el Rey de Reyes es. No hay nadie como Él. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. El vencedor que a la fiesta está, ante su trono montes caerá. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Su poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo es Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Con su poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo es Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Con su poder
Cristo, Cristo, ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está, ante su trono monte escalera. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. El vencedor que a la diestra está, ante su trono monte escalera. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. El vencedor que a la diestra está, ante su trono monte escalera. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual que No hay ningún nombre que se compare al nombre de Jesús. Gracias, Dios, por tu sacrificio. Gracias, Jesús, por escribir en ese madero nuestros nombres. Gracias, Señor. Queremos, Señor, presentarte este tiempo y a la persona que trae el mensaje, a tu representante en la tierra en este día, Señor, quien va a traer y transmitir lo que tienes tú para nosotros hoy. Así que hoy te clamamos, Señor, levantamos todas nuestras manos y levantamos oración y clamor para que respaldes y sea tu Espíritu el que hable por medio de este Maestro, Señor. Te damos gracias y te bendecimos. Amén. Buenos días, iglesia. Damos gracias a nuestro Dios por esta oportunidad de poder congregarnos aún a la distancia en su presencia, el poder celebrar cada día, cada momento que Él nos regala, el poder reunirnos para recibir lo que Él tiene para cada uno de nosotros. El tema de hoy lo he titulado Soy Hijo. Y vamos a la palabra, al Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice la palabra: mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Esta es una verdad que debemos tenerla bien clara y bien presente. O sea, es una autoridad que nos ha sido dada por el Padre. ¿Qué tenemos que hacer? Dice, lo único que se requiere es creer y recibirlo en nuestro corazón. No necesitamos hacer ninguna otra cosa más, porque simplemente a Él le plació hacernos sus hijos, por su maravilloso amor. Dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en otro versículo de Juan nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. En esta palabra, el evangelista nos lleva a que examinemos, a que observemos, a que seamos conscientes. Es una exhortación a que nosotros podamos contemplar el inmenso amor de Dios por el mundo. Dice que Él dio a su Hijo, a lo más querido, para que nosotros tuviéramos vida. Él lo dio por amor a nosotros.
Dice para que tuviéramos vida, para que seamos hijos. Y es el poder comprender, y hoy cantábamos, hay cosas que no podemos entender. Es un milagro, es una obra poderosa que queremos nosotros darle una explicación. Pero aquí la palabra nos dice simplemente es su inmenso amor. No lo merecíamos, pero a Él le plació darnos esa identidad. A Él le plació hacernos sus hijos. Y estas no son palabras bonitas, ni palabras para consolarnos, ni palabras para que nos sintamos bien, sino es una verdad, es una realidad, es una palabra poderosa y fundamental para nosotros como hijos. Porque esto determina en nosotros nuestra identidad. El ser hijos es una obra espiritual que se realiza en nosotros. Ahora, no somos hijos porque hayamos hecho grandes cosas, no somos hijos porque somos buenos, no somos hijos porque hacemos cantidad de obras buenas, no somos hijos porque lo merecemos, sino somos hijos por su inmenso amor, por su gracia incomparable y ante todo porque a Él le plació, porque Él decidió llamarnos hijos. Ser conscientes de que tenemos un Padre. Ahora, muchos de nosotros vivimos la vida cristiana con pensamientos equivocados. Pensamos que somos hijos si hacemos las cosas bien, somos hijos si servimos, somos hijos si hacemos cosas correctas. Cuando esto sucede, ¿el resultado cuál es? Pensamos que por todo lo que hacemos bueno, vamos a recibir cosas de Dios. Pero ¿qué pasa cuando fallamos? ¿Qué pasa cuando nos equivocamos? ¿Dejamos de ser hijos? ¿Qué pensamientos vienen? Al sentirnos ¿qué? Derrotados, fracasados, indeseables, porque pensamos que el amor de Dios lo podemos comprar, que el amor de Dios lo podemos obtener por todas las cosas que hacemos. Y eso nos hace sentirnos a nosotros fracasados, porque hay cosas que no podemos hacer por nosotros mismos. Entonces el amor del Padre y el ser hijos no depende de nosotros, no depende de cosas que nosotros pudiésemos hacer. Depende de su gracia, de su amor incondicional para con nosotros. Ahora bien, Dios conoce que el corazón del hombre es ¿qué? Dice que es perverso, engañoso, dice la palabra, es malo. Dice, ¿quién lo conocerá? Decía Jeremías, solo tú, oh Señor. Él conoce que aún hay cosas en nuestro corazón, en nuestra vida, que tienen que ser cambiadas. Él conoce que fallamos. Dice, porque Jesús vino al mundo. Dice, Él vivió lo que nosotros vivimos, pero en Él no hubo pecado. Él puede compadecerse, Él conoce nuestras debilidades y sabe que necesitamos de Él. Entonces aquí no se trata de todo lo que podamos hacer, sino se trata de la obra poderosa de Dios en nuestras vidas. Entonces nosotros necesitamos cambios, necesitamos ser transformados, necesitamos que nuestro corazón sea cambiado. Pero ¿qué me dice en Proverbios 28:13? Dice, quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Entonces, el Señor sabe que necesitamos de esa transformación. Pero para que esa transformación se dé, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dice confesar lo malo que hay, no encubrirlo, sino sacarlo a la luz, porque Él dice que el que cubre no va a prosperar, pero el que lo confiesa, y hay algo más, porque no es solo reconocerlo, no es solo confesarlo, sino dice es dejar lo malo que hacemos para hallar perdón.
porque también dice su palabra en Primera de Juan que si confesamos nuestros pecados, a Dios Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces no solo Él perdona los pecados, no solo está presto a escucharnos, no solo está presto a comprender nuestras debilidades, sino que está dispuesto ¿a qué? A limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos de toda maldad. Porque en Romanos 8:5 dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, toda la raza humana es creación de Dios, pero sus hijos son los que creen y lo aceptan. Y si soy hijo y si estamos aquí es porque nosotros un día le dijimos, Señor, te aceptamos, creemos en ti. Eso nos hace hijos. Y de esa verdad nosotros debemos tener esa certeza, esa seguridad, esa convicción de que somos hijos, no por lo que nosotros hacemos, sino por su inmenso amor, su gran misericordia y su gracia sobre nuestras vidas. Somos hijos porque le dijimos, Señor, ven a nuestra vida y mora allí. Dice, son hijos los que creen y le reciben. Y si hoy tú nos estás viendo a través de este canal y no has recibido del Señor, hoy inclina tu corazón y dile, Señor, hoy te recibo. Ven a mi vida, ven a mi corazón, perdona mis pecados, límpiame de toda maldad, haz morada en mi corazón, transfórmame, purifícame y hazme una persona nueva. Hoy te acepto también como mi Padre porque yo quiero ser tu hijo. Y eso es lo que quiere el Señor, que comprendamos que no es por cantidad de cosas que tenemos que hacer, sino es recibirlo a Él, desear que Él more en nuestro corazón y creer que Él nos ama y envió a Jesús a morir por nosotros para que tengamos vida eterna. Entonces, si vemos la identidad de un hijo de Dios, no es ni por lo que hace, sino por creer en Él. Esta verdad tiene que estar anclada en nuestro corazón, que somos hijos por creer en Él. Somos hijos. Porque si nosotros vemos en Mateo 4:3, dice que vino a Él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, el mismo Satanás estaba tentando a Jesús. Si eres hijo de Dios, haz esto. Y este pensamiento es un pensamiento que vez tras vez viene a nuestra mente. Porque el enemigo quiere que en nosotros haya duda de nuestra identidad. Él quiere que dudemos de lo que somos en Cristo. Él quiere que dudemos del amor del Padre. Él quiere que pensemos que necesitamos hacer cantidad de cosas para ser hijos o que no podemos equivocarnos porque eso nos quita esa paternidad o esa identidad como hijos de Dios. Entonces, no soy hijo por lo que sé, no soy hijo por lo que tengo y no soy hijo por lo que hago. Soy hijo porque el Padre me amó y envió a su Hijo a morir por mí. Él se dio por amor a mí y me ama de tal manera que me aceptó aún habiendo fallas, aún habiendo pecados, aún estando destituidos. A Él no le importó la circunstancia en la que estábamos. Simplemente nos amó
y nos colocó su nombre sobre nuestras vidas. Entonces, Jesús tenía que comprobar algo. Él tenía que comprobar que era hijo de Dios. No, él no tenía por qué hacerlo, porque él tenía la certeza de que era el Hijo de Dios. Él tenía esa seguridad. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos, que tengamos la certeza de que somos hijos. Y vamos a ver un ejemplo en la palabra. En Lucas 15 nos habla la palabra del hijo pródigo. Y muchos hemos escuchado la historia del hijo pródigo, de que un muchacho cierto día decidió pedirle al padre que le diera lo que le correspondía de herencia. Y dice que pasado unos días él recogió todas sus cosas y salió. Y se fue, despilfarró todo lo que tenía. Y estando ya sirviendo en un lugar, él tenía que darle alimento a los cerdos. Y aún así él quería comer de esa comida de los cerdos. Pero en un momento, dice, volvió en sí y se dijo, pero los siervos, los trabajadores de la casa de mi padre comen aún mejor que lo que yo estoy comiendo. Él dice, bueno, entonces yo iré a la casa de mi padre y diré, perdóname porque yo he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser tu hijo. Y ese fue el pensamiento de este muchacho. Y si nosotros miraba yo esta palabra y decía, bueno, ¿este muchacho fue correcto que pidiera la herencia? Tal vez no. Tal vez no era el momento, porque no era el momento y no era correcto porque su papá aún vivía. Pero él dijo, yo quiero esa herencia. Pero mirando esto, él se sentía hijo. Y sí, él se sentía hijo. Él tenía la certeza de que era un hijo y tenía un padre. Y porque tenía ese padre, a ese padre le dijo, listo, yo soy tu hijo, voy a aprovechar ese privilegio que tengo, que es tu herencia, la parte que me corresponde. Él se sintió hijo, hizo lo incorrecto tal vez en pedirla, sí, pero él dijo, yo soy hijo y tengo un privilegio. Pero aún así dice que él se fue, gastó todo, pero estando aún en una situación difícil, allí dijo, yo tengo un padre, iré a él, le pediré perdón. Entonces, en la posición de hijo, él reconocía a su padre, él reconocía que tenía un padre generoso, misericordioso, perdonador, un padre que lo amaba y que él tenía la certeza de que lo iba a recibir. Entonces él se vio como hijo. Y es lo que el Señor quiere que entendamos, que somos hijos y que como hijos tenemos privilegios. Que como hijos, así como ese padre estaba esperando a su hijo, él siempre nos está esperando. Este hijo, aunque se equivocó, aunque hizo todo lo que quiso, despilfarró toda la herencia que tenía, él pudo acercarse confiadamente ante su padre y decirle, Padre, heme aquí, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero no solo él era hijo, habla la palabra de que él era el hijo menor, pero había un hijo mayor. Y este hijo mayor dice que el padre, ¿qué hizo? Cuando vio llegar a su hijo, dice que lo abrazó y dijo, vamos a hacer una fiesta, vamos a matar ciertos animalitos y vamos a celebrar que mi hijo ha vuelto. Aún le colocó ropas nuevas, dice que le colocó un anillo. Y estaban celebrando. Cuando el hijo mayor escuchó el ruido, le preguntó a uno de los criados, ¿qué es esto que está pasando? Y ellos le contestaron, tu hermano ha vuelto. Y tu padre está haciendo una gran fiesta por esa causa. Entonces él, enojado, vino al padre. Y vamos a ir a Lucas capítulo
15, versículo 29. Dice, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ¿has hecho matar para él becerro gordo? Entonces, aquí estaba el reclamo de este hijo mayor. Y él que le dice, ¿cuánto tiempo yo te he servido? ¿Cuánto tiempo yo he trabajado para ti? ¿Cuánto tiempo he hecho lo correcto? ¿Cuánto tiempo no te he desobedecido? En otras palabras, yo he hecho todo esto y tú ni siquiera me has dado un cabrito, decía él. Y tú ni siquiera has respondido a todo lo bueno que yo he hecho. En otras palabras, él estaba diciendo, tú eres injusto. Pero ¿este muchacho se veía como hijo? No. El padre, ¿qué le responde? Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Aunque estaba allí, aunque trabajaba, aunque hacía lo correcto, él no se estaba considerando hijo. Él, ¿cómo consideraba a su padre? Como un padre injusto, como un padre desagradecido, como un padre sin amor. Entonces, si vemos aquí, él no necesitaba comprar todas estas cosas porque ¿qué le dice el padre? Todo. Dice, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero aunque había estado siempre con el padre, él no podía acercarse confiadamente y decirle, Padre, este es mi deseo. Padre, esto es lo que quiero. Padre, yo quiero hacer esto con mis amigos. Padre, voy a... No. Él nunca se vio con ese privilegio de hijo y por eso no pudo acercarse. Tal vez pensaba que tenía que hacer todas las cosas buenas para ser hijo. O pensaba que aquel que se equivocó no tenía derecho. Y muchas veces nosotros pensamos eso. Ahora, si nos vamos a la vida real, como hijo uno se equivoca. Como hijos nosotros en lo natural nos hemos equivocado. Pero nuestros padres no nos dicen, usted se equivocó, deja de ser mi hijo. Usted hizo tal cosa, deja de ser mi hijo. No. De la misma manera, aun cuanto más amor lo hace nuestro Dios, nuestro Padre Celestial con nosotros. Que aun siendo nosotros pecadores, dice, Él nos amó tanto que dio lo más precioso para Él para salvarnos. Porque no es, Él sigue siendo Padre. Él no nos mira por lo que hacemos o dejamos de hacer. Dice que Él nos amó a nosotros primero y es su inmenso amor el que opera en nuestras vidas. Entonces el Señor quiere que entendamos que somos hijos, que tenemos un Padre amoroso, misericordioso y fiel, que somos hijos, pero que Él también quiere transformarnos, así como uno de padre quiere lo mejor para sus hijos y lo corrige y los enseña y los instruye y muchas veces los castiga, de la misma manera lo hace Dios. Él como buen padre también nos exhorta, nos corrige, nos castiga, pero porque es un buen padre y quiere lo mejor para nosotros. Entonces, si vemos, dice la palabra que nuestra identidad está en Cristo. Dice que en Él somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos esos hijos, tenemos su esencia, tenemos su ADN, tenemos su identidad.
Somos esos hijos. Y Él nos ama tal y como nosotros somos. Y hoy cantábamos, tal como soy, Él me ama. Pero es tan grande su amor que Él no nos va a dejar así. Él nos ama y nos acepta, pero Él quiere que nosotros seamos mejores. Él quiere que nosotros llevemos su identidad. Él quiere que nosotros seamos como Él, porque identidad, ¿qué es? Dice que identidad es idéntico, ser lo mismo. Entonces, si nosotros llevamos la identidad del Padre, si somos hechos en Cristo, entonces tenemos que reflejar ¿a quién? A Cristo. Tenemos que llevar su imagen, porque Él nos dio de su ADN, Él nos dio de su esencia, porque aún sobre nosotros, cuando nosotros lo recibimos, su nombre fue invocado sobre nuestras vidas. Él nos ha dado autoridad. Así es de que si nosotros somos seguros de quién somos en Cristo, de qué ha hecho, de cuál ha sido el gran amor de Dios para con nosotros, si tenemos segura esa identidad, debemos tener la certeza también que si somos seguros en lo que somos en Cristo, somos un arma poderosa contra el enemigo. Somos arma poderosa. Somos un enemigo peligroso para Satanás, pero tenemos que tener la certeza y la seguridad de que somos hijos de Dios. No por lo que hemos hecho, no por lo que somos y no por lo que tenemos. Porque dice la palabra en 2 de Corintios 5:17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una vida ha comenzado. Y esta es otra verdad fundamental, que somos nuevas criaturas, que esa vida nueva comenzó en nosotros, que ya el poder de nuestro pasado, aún el poder del pecado, no tiene nada que ver con nosotros, que ya no le pertenecemos al mundo, no le pertenecemos al enemigo, sino le pertenecemos a Dios, que pagó un precio, y el precio fue la sangre de su Hijo Jesús en la cruz. Esa certeza tenemos que tenerla, que somos unas nuevas criaturas, que esa novedad ha comenzado en nuestras vidas. Tenemos una vida nueva. Y si tenemos una vida nueva, tenemos una nueva identidad. Antes éramos pecadores, porque el pecado tenía influencia, poder sobre nuestras vidas. Éramos esclavos. Hoy somos justos, que a veces pecamos. Somos justos, que podemos decidir, porque el pecado no nos gobierna. Somos nosotros los que decidimos. Somos unas nuevas personas. Lo viejo quedó atrás. Y al ser unas nuevas personas tenemos una nueva visión. Ya no andamos errantes. Ya no andamos como el mundo anda. En este año el Señor nos llevaba a tener la visión 2020. Andar por fe y no por vista. Andar con nuestra mirada puesta en el Todopoderoso, nuestra mirada puesta en Jesús, nuestra mirada puesta en las cosas de arriba. Así es de que si somos conscientes y tenemos la certeza de que somos hijos, la palabra nos dice en Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y la palabra dice, no se amolden. No tomen las costumbres de este mundo, no se adapten, no hagan lo que el mundo hace.
sino ¿qué debemos hacer? Dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y lo primero que tenemos que renovar es que somos hijos de Dios. Esa es una verdad que tenemos que mantenerla. Esa es una verdad que el ser hijos podemos fallar y eso no quita nuestra identidad en Cristo. Podemos fallar, pero ¿qué me dice su palabra? Venir ante Él y confesar nuestras faltas. Venir ante Él y vamos a ser ¿qué? Perdonados y limpiados. Esa es una verdad que tenemos que mantenerla, porque no es por nuestra fuerza, no es por nuestro poder, sino es por la obra poderosa de Dios. Ahora bien, nosotros tenemos una identidad. Y si nosotros vemos cuando un niño nace, se le da un nombre. Y ese nombre se le puede dar en familia, pero ese nombre tiene que ser registrado. Tiene que tener un acto legal para ser reconocido como ciudadano de una nación. Entonces, el nombre también en la antigüedad era algo muy importante. Entonces, se gastaba tiempo para mirar el nombre, pero porque el nombre que se colocaba se hacía primero con un propósito. Era con el objetivo, otro era glorificar a Dios, otro colocar, bendecir a una persona con un nombre especial y otro proclamar cosas sobre esa persona, ya sea personas o lugares. Entonces, en la palabra encontramos cómo se colocaban nombres y no al azar, no porque me pareció bonito, como tal vez se hace ahora, sino que se colocaban nombres con un propósito, se colocaban nombres para decretar bendición o para resaltar una circunstancia. Entonces, ¿qué es el nombre? Sí, es el principio de una identidad, pero el nombre se da porque primero es un reconocimiento de sí mismo. No sé si nos damos cuenta, si nos hemos dado cuenta que a un niño, cuando se le empieza a decir su nombre, ellos fácilmente empiezan a identificarse con ese nombre. Y cuando uno les pregunta, ¿quién es Juan? Entonces el niño sin dudarlo dice, yo, porque se identifican con ese nombre. Entonces el nombre es muy importante, pero no solo sirve para identificarnos a nosotros mismos, sino sirve para que seamos identificados ante otros, para que seamos reconocidos ante otros. Entonces la identidad también implica nombre. Y el nombre de nosotros, nuestra identidad, es ser hijos de Dios. Ahora, es importante que nosotros conozcamos lo que significa el nombre, porque es lo que cada vez que nos llaman es lo que se está declarando sobre nuestras vidas. Si vemos nosotros, hay nombres que son no gratos. Hay nombres que son, podemos decir, feos. Y en la palabra hay varios. Entre esos tenemos un nombre que no era grato. Y era el nombre de Jabes. Jabes significa el que causa pena, el que causa dolor. Y eso era lo que se decretaba y lo que él sentía cada vez que era nombrado. Pero Jabes, ¿qué entendió? Dice que él hizo una oración pidiendo que protección y ser librado del mal, porque su nombre no auguraba éxito. Su nombre auguraba ¿qué? Tristeza, dolor, pena. Entonces, Jabes dice en Primera de Crónicas 4, 9 y 10 dice, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. Porque Jabes, ¿qué hizo? A pesar de que tenía
ese nombre había sido colocado sobre él, él dijo, Dios es el que bendice. En él está la bendición. Y aunque este sea mi nombre, yo voy a clamar ¿a quién? Al que todo lo puede, al dueño de la bendición voy a clamar, porque quiero que el nombre de él sea el que esté sobre mi vida. Y por eso dice, ¿y Dios qué hizo? Dios, dice, le otorgó todo lo que él pidió, porque la fuente de bendición para nosotros está en Dios. Está en Dios. Ahora, la palabra nos habla de nombres que fueron colocados para darle gloria a Dios, para reconocer algo que Dios había hecho. Y entre esos está el nombre de Manasés. Dice que el que hace olvidar. Y dice que José se lo colocó porque dice, porque Dios le había hecho olvidar sus aflicciones. Entonces, cada vez que él nombraba a Manasés, decía, Dios obró aquí. Dios produjo en mí ¿qué? Alegría. Dios me hizo olvidar mi pena, mi dolor, mi fracaso, mi tristeza. Dios me hizo olvidar todo aquello. Ahora, el Señor cambia nombres porque da propósitos. Y si vemos entonces el ejemplo de Jacob. Jacob, su nombre es engañador, eso significa. Pero dice que Jacob, ¿qué hizo? Él dice, él luchó por una bendición. Luchó, él quería ser bendecido por el Señor. Y dice que el Señor, ¿qué hizo? Le cambió el nombre, le dijo, ya no vas a ser más un engañador, sino que ahora tu nombre va a ser Israel, el que pelea con Dios, el que está con Dios, el que depende de Dios. Pero si vemos, está otro ejemplo, y es el ejemplo de Oseas. Así se llamaba Josué. Y Oseas significa salvación. Pero dice que Moisés le cambió el nombre. Y el nombre que le colocó fue Josué. ¿Qué significa? Jehová salva, Jehová de salvación. Y si nosotros vemos que Josué, entonces en el libro que lleva su nombre, dice que el Señor le dijo, no se aparte de ti estas palabras. Yo te he entregado a ti todo lo que pisare la planta de tu pie. Yo te tengo como bendición porque tú eres el que vas a llevar a este pueblo. Tú le vas a dar ¿qué? Libertad y salvación. Con un propósito se le colocó ese nombre. Ahora bien, a Abraham, él se llamaba Abraham, pero el Señor le cambió el nombre. Y le cambió el nombre por Abraham, padre de naciones. Le cambió el nombre para darle ¿qué? Un propósito. Padre de naciones. Vas a tener una gran descendencia. Y eso al cambiárselo, eso fue lo que se decretó y el propósito de Dios para la vida de él. Ahora bien, dice que nosotros somos hijos. Todos los que lo hemos recibido y creemos en su nombre somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, dice que somos herederos de Él. Pero si somos hijos de Dios, también hemos sido introducidos en la familia de Dios, que es su iglesia. Entonces, todos como miembros de la iglesia, como miembros de un cuerpo, formamos una parte pequeña de lo que es la iglesia en el mundo. Entonces, somos hijos y como hijos tenemos esos privilegios. Privilegios de heredar, privilegios de ser parte de una familia, privilegios de tener propósitos, privilegios de ser bendecidos. ¿Y esto con qué fin? Con el fin de que somos hijos, todos nosotros somos hijos, pero también hacemos parte de una iglesia. ¿Cómo iglesia?
A nosotros el Señor nos ha dado un nombre. Nombre, Reino de Fuego. Ese es el nombre que el Señor ha colocado sobre nuestras vidas, sobre tu vida y sobre mi vida. Porque la iglesia no es un edificio, sino la iglesia somos cada uno de nosotros. Y ese es el nombre que el Señor ha colocado. Esa es nuestra identidad como hijos. Ahora bien, ese nombre es con el fin de que nosotros, como hijos de Dios, como miembros de su iglesia, de esta iglesia específica, de esta partícula de la iglesia del Señor, como reino de fuego, nos identifiquemos a nosotros mismos. Tenemos un nombre, somos reino de fuego. Pero no solo que nos identifiquemos a nosotros mismos, que los que están afuera nos identifiquen, nos reconozcan. Y ese reconocimiento lo tenemos ante una autoridad civil, ante una autoridad legal. Ese es el nombre que el Señor nos dio y es importante que nosotros nos apropiemos de él y entendamos lo que significa ese nombre y el propósito de Dios para Iglesia Reino de Fuego. Porque si somos hijos, estamos en una familia, tenemos un propósito. Entonces, reino. Reino significa nación, gobierno. En griego quiere decir pilotar un barco, dirigir, gobernar. Y si vemos en Éxodo, el Señor le decía a Israel, le decía al pueblo, yo quiero que sean ustedes una nación de sacerdotes santos, una nación santa, un gobierno, que sean ustedes una nación que den a conocer mi nombre, una nación que tengan un Dios soberano. Él quería eso. El Señor nos dice, Iglesia Reino de Fuego, porque Él quiere que pilotear ¿qué? Nuestra vida. Tu vida, mi vida y la vida de la iglesia. Él quiere gobernar. Si vemos la palabra fuego, es símbolo de la presencia de Dios. Cuando el Señor llamó a Moisés, lo llamó a través de una zarza ardiente. De esa manera se manifestó a él. Cuando el Señor se manifestó al pueblo de Israel en el Sinaí para darle sus mandamientos, también lo hizo a través del fuego. En el Nuevo Testamento, cuando el Señor se manifestó a la iglesia primitiva, cuando se estaba formando, lo hizo a través de lenguas de fuego. Símbolo hoy de su espíritu. Entonces, el gobierno de su espíritu es el que el Señor quiere en nuestras vidas. Él quiere gobernar, Él quiere dirigir, Él quiere que seamos esos instrumentos en sus manos dirigidos por Él. Que no hagamos cada uno lo que nos parece, sino que realmente sea el Espíritu de Dios el que nos dirija. Ese nombre ha sido colocado y es lo que el Señor proclama sobre nosotros. Ahora, nosotros somos miembros, dice la palabra, los unos de los otros. Somos iglesia cada uno, pero para que este propósito se cumpla en su iglesia, todos debemos identificarnos con ese nombre. Todos debemos identificarnos como miembros de la familia de Dios. Se nos ha colocado un nombre con un propósito. Ahora, ¿por qué se nos da el nombre? Porque dice la palabra también que nosotros somos piedras vivas para edificar casa espiritual. Cada uno de nosotros somos ese reino de sacerdotes que el Señor quiere dirigir, gobernar
Así como el padre que lleva a su hijo y le dice, este es el camino, haz esto, haz lo otro. Eso es lo que el Señor quiere hacer con tu vida, con mi vida y con esta iglesia. Y es entender el nombre para conocer nuestra identidad, para conocer el propósito de Dios en nosotros. Porque no solo es ser salvos, no solo es ser hijos de Dios, sino es cumplir la gran comisión, que es extender el reino de Dios. Dice la palabra, porque vosotros sois una nación santa. Una nación santa, llamada ¿qué? A dar a conocer y a proclamar las maravillas, la obra poderosa de Dios. Y esa es una tarea que nosotros tenemos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Gobernados por su Espíritu, haciendo su voluntad. De ahí que es importante que nosotros conozcamos qué hace el Espíritu Santo, cómo opera en nosotros, qué quiere. Es importante que nosotros nos apropiemos de lo que el Señor ha decretado para que todos y cada uno trabajemos en lo que Dios está haciendo individualmente y como iglesia. Porque dice su palabra en Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dice la palabra, somos ciudadanos y miembros de la familia de Dios. Hacemos parte de su familia, de su cuerpo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y ese es el propósito de Dios. Somos una familia. Y nosotros decimos somos una familia de hijos de Dios, con un propósito: dar a conocer su reino, compartir su obra poderosa a otros. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Guiados por su Espíritu. Reino de fuego, la guianza de su Espíritu. Así es de que hoy podemos decirle, Señor, gracias. Gracias porque tú nos has hecho hijos. Gracias porque ha sido tu amor incondicional sobre nosotros. Gracias por esa fidelidad. Gracias porque tú nos aceptas tal y como somos. Gracias porque si fallamos tenemos a un abogado, a Jesucristo, que intercede por nosotros. Gracias porque tú eres un Dios misericordioso que perdona. Gracias porque tú purificas, levantas y restauras. Gracias porque somos tus hijos, Señor, y tú nos ves santos. Para ti somos olor fragante, Señor. Gracias porque somos un tesoro en tus manos. Gracias por lo que tú declaras cada día. Gracias porque tu misericordia, mi Señor, es incomprensible. Porque tú no obras, Señor, conforme a nuestras iniquidades y conforme a nuestro pecado, sino tú obras conforme a tu amor y a tu gracia. Hoy te damos gracias, Señor, gracias por lo que tú has hecho. Gracias por lo que tú haces. Gracias por el nombre que has colocado sobre nosotros. Gracias porque tú nos has dado propósito. Hoy te bendecimos, Señor, y bendigo a todos los que se conectan en este tiempo con nosotros. Bendigo a todos los que están allí desde sus casas. Yo los bendigo en tu nombre, Señor, porque en tu nombre, Señor, somos edificados, llenos y transformados. Hoy te pedimos que seas tú cada día, Señor, dirigiéndonos. Nuestro deseo es hacer tu voluntad. Nuestro deseo es que ese propósito se cumpla,
que seamos esos instrumentos en tus manos, guiados por tu Espíritu, Señor, que tu propósito sea una realidad en nuestras vidas y que esa identidad que tú nos has dado, Señor, se forme en todo nuestro ser, que el único motivo seas tú, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, hoy bendigo a cada uno de tus hijos, Señor. Sean bendecidos en esta hora. Seas tú revelándote allí a cada corazón, Señor. Seas tú mostrando lo que tú quieres trabajar en cada uno de nosotros individualmente. Pero revela también, Señor, lo que quieres trabajar como iglesia. Revélanos, Señor, tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Y hoy te damos gracias, Señor, gracias por cómo tú nos ves, Señor, gracias, porque somos tus amados, somos los instrumentos en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Soy Señor en tu mirada, porque soy fiel y tú me amas. Tu voz es vida en el desierto, en los tesoros de tu boca yo tengo identidad. No me falta nada en ti, está mi realidad. Al tomarte de la mano tú eres mi eternidad. Falta nada. Dices de mí que estoy unido al cielo y que jamás nada podrá separarme. Dices que siempre estarás conmigo. Tú eres todo, todo lo que necesito, porque santo soy, Señor, en tu mirada, porque soy fiel y tú me amas. Tu voz es vida en el desierto, en los tesoros de tu boca yo tengo identidad. No me falta nada en ti, está mi realidad. Tómate de la mano, tú eres mi eternidad. No me falta nada. Eres mi tesoro, sé que tú me amas, yo sé que tú me amas, no me falta nada. Eres mi tesoro, me pierdo en tu mirada, Jesús, no me falta nada. Bueno, los invitamos a que revisen nuestros anuncios, nuestras redes sociales y las actividades de esta semana. Los amamos, iglesia, Dios los bendiga, y a las personas nuevas, bienvenidos a Reino de Fuego. Los amamos.